decía cómo los perros ayudaron a que el ser humano evolucionara en lo que es ahora. Era un artículo que se llamaba cómo la domesticación del perro dio forma a la sociedad moderna. Y la idea comenzaba muy sencilla. Decía que los cavernícolas, que eran buenos con los lobos y que eran amigables con los lobos, pues se hacían amigos de los lobos y los lobos los cuidaban, y los humanos que eran mala onda con los lobos y que eran malvados con los lobos, pues los lobos se los comían o no los cuidaban y llegaban otros animales y se los comían, y que así los seres humanos que éramos más amables, más agradables, nos hicimos amigos de los perros y eventualmente se empezaron a domesticar, y esto permitió que la sociedad humana el día de hoy creyera que ser amigable o ser buena gente o portarnos bien sea lo correcto, y que ser violento y egoísta sea incorrecto. Era toda una disertación de cómo supuestamente no existe el bien y el mal, y la domesticación del perro es lo que le dio forma a la idea del bien y el mal. Una cosa es cierta, hermanos: los perros están diseñados casi para ayudarnos a los seres humanos. No sé si sabían ustedes, hay un tipo de cacería, los tarahumaras todavía la practican, que es cacería por exhaustiamiento, ¿cómo se dirá? Exhaustividad o algo así. O sea, el chiste es que un grupo de personas siguen a paso lento, van trotando y van siguiendo a un animal hasta que el animal no puede más y ya no puede huir de ellos porque está cansadísimo. Y los humanos no nos cansamos tanto como otros animales. Hagan de cuenta ustedes, ve el venado que viene un montón de tarahumaras, porque así cazan ellos, y el venado sale corriendo. Y los tarahumaras siguen a paso firme, trotando, trotando. Cuando el venado ya se cansó y dijo, ya los perdí, después de unos minutos, ahí vienen los tarahumaras otra vez, y así, hasta que el venado no puede más y lo cazan. Por eso los tarahumaras son muy buenos corredores, porque desarrollaron este tipo de cacería, y muchas otras tribus lo han desarrollado así. Según los estudios respecto a esto, casi no existen especies animales que tengan el mismo nivel de resistencia que los seres humanos, salvo el perro y el caballo. O sea, los perros y los caballos sí pueden hacer eso, por eso fue fácil domesticarlos. Más aún, la saliva de los seres humanos tiene ciertos tipos de bacterias que casi para cualquier otro mamífero es venenoso. O sea, usted muerde a un gato y le puede envenenar, le va a causar una infección, porque esas bacterias, los gatos no tienen manera de defenderse. Otros animales, como vacas, venados, etcétera, les pasa lo mismo. Un humano que muerde a uno de estos animales lo va a infectar. Incluso entre nosotros mismos, no sé si le haya pasado que algún niño mordió a su precioso cuando estaba en el kinder o algo así y se le infectó la herida, porque las mordidas humanas regularmente se infectan, pero a los perros no. O sea, si usted muerde a un perro, la herida de ese perro no se le va a infectar. Al contrario, la saliva humana y la saliva del perro casi tienen un efecto curativo el uno con el otro. La saliva de los perros nos sirve como analgésico y nos sirve como antiséptico. La saliva de los humanos les sirve como antiséptico y les sirve como, ¿cómo se llama esto? Analgésico a los perros. Y con casi ningún otro animal es esto. A lo que voy es esta situación. El mundo científico que cree en la evolución se toma muchas molestias en tratar de demostrar que Dios no existe y que la palabra de Dios no es verdad. Y toman muchas molestias en tratar de ignorar las verdades bíblicas. Pero si somos honestos, con solo ver la naturaleza nos podemos dar cuenta de que el plan de Dios para la humanidad siempre ha sido un plan bien exacto, bien establecido, bien correcto. Vamos a leer el pasaje del diluvio, pero antes de esto quiero que veamos esta idea. ¿Por qué Dios tenía que guardar a Noé y a su familia y algunos animales? ¿Por qué no podría haber comenzado con otros animales? Es decir, destruir a todos estos humanos y decir, vamos a empezar con otros, vamos a hacer otros, estos van a ser de color verde. Y en lugar de animales voy a poner Pokémones en este planeta. ¿Por qué no lo hizo así Dios? Es decir, si va a destruir a casi toda la humanidad y a casi todos los animales, ¿por qué guardar a unos cuantos? Porque el plan de Dios sigue estando vigente, aun cuando la maldad del ser humano creció tanto que Dios tuvo que meter cartas en el asunto, meter sus manos y hacer que esto se detuviera. Eso no evitó que el plan de Dios siguiera siendo un buen plan. Por eso Dios quería guardar a Noé y quería guardar a algunos de estos animales, porque Él lo planeó así. Él quería que existieran los alces, los elefantes, jirafas y todos los demás animales, el vinturón. No saben cuál es el vinturón, una especie de perro gato espantoso, no cinturón, vinturón. Pero Él quería que estos animales existieran
y que existieran con nosotros y que nosotros viviéramos en este planeta, en esta creación, y ni siquiera nuestra maldad puede hacer que su plan se perjudique. Él quería que los humanos conviviéramos con los perros, por eso los diseñó casi complementarios a los seres humanos. Es decir, les dio estas características, pues, ¿cómo decirlo?, de chiripa parecería, según la evolución, pero que los hacen el perfecto compañero de los seres humanos. Porque el plan de Dios, desde un principio, era de bondad y de perfección para nuestra vida. Vamos a leer Génesis 8, vamos a leer del versículo 1 en adelante, 7 más bien, 8 es el que sigue la siguiente semana. Génesis 7, déjenme se los leo en la Nueva Versión Internacional. 7 del 1 al 24. Comienzo leyendo yo, ustedes me siguen con su vista. Dice primero: el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran sobre el suelo. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Versículo 11, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Versículo 17. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Amén, hasta aquí. El Señor nos bendiga con su palabra. Hice estas pausas en determinados versículos porque quería ver si se notaba que parecería que son 3 narraciones diferentes en este versículo, en este capítulo. En una nos dice que se metió Noé y que metió 7 parejas de los animales puros y una pareja de los animales impuros, y 7 días después empezó a llover. En el otro relato nos dice que comenzó a llover y Noé se metió y metieron una pareja de cada animal. No nos dice 7 impuros y una impuro, no dice 7 puros y un impuro, sino que el mismo día que comenzó a llover se metieron los animales y se metió Noé. Es decir, hay unas posibles diferencias. Y luego vemos en el versículo 17 que nos dice hasta los metros que subieron el arca. De hecho, está escrito como en una narrativa más específica. Nos dice, y entonces comenzó a llover y el agua comenzó a subir. En los otros nos dijo muy claramente, y se metieron al arca, punto. Verbos fáciles. En el otro ya nos dice más, que comenzó a llover y que se abrieron las aguas y que el nivel de las aguas comenzó a subir, y entonces el agua subió el arca y el agua llegó hasta 7 metros más arriba de las montañas. Es decir, es un estilo incluso diferente. Algunos dicen que a partir del versículo 17 parece estar escrito por un testigo visual. Es decir, por alguien que lo vio, lo vivió, midió cuántos metros había. 7 metros, mijo. Es decir, parecería que esa parte le escribió Noé en persona.
Ya les conté la vez pasada que hay partes del Génesis, especialmente en el versículo 6, a partir del capítulo 6, que hay alguna porción en donde parecería que es algo que le pertenecía a Noé. Es decir, nos cuenta una historia como si alguien le hubiera relatado la historia de Noé por petición de él. Está escrito en un estilo de los sumerios, en donde utiliza un colofón, que es el nombre del dueño o de la persona que mandó que se escribiera eso. Y nos dice que es el libro de Noé. Y luego aquí también parece estar escrito como si lo hubiera escrito un testigo ocular. Así que hay varias posibilidades de por qué están estas narraciones. Se conservó una parte del relato del diluvio que Noé mismo escribió. Y los judíos conocían esa historia. Es decir, tenían esas tablillas, tenían ese papiro, ya les dije que a veces lo escribían en un poste en escritura cuneiforme y era el bastón que utilizaba el patriarca de una tribu en donde se relataba la historia de esa tribu. Es decir, es posible que algunos judíos habían visto ese escrito de la historia de Noé, lo habían leído, o Moisés mismo lo tuvo en algún momento en sus manos. Es una posibilidad, no el mismo que escribió Noé, sino una copia de copia de copia de copia o algo así. Es posible que estaba incompleto y por eso le tuvieron que cambiar el estilo, es decir, 2 personas diferentes o 3 personas diferentes escribieron esta narración. Pero lo que es un hecho es que partes de este pasaje parecen haber sido narradas por un testigo ocular. Así que una de dos, o Noé lo escribió y se conservó ese escrito, o los judíos recordaban la historia casi tal cual como Noé la había narrado. Y las otras partes que están escritas en un estilo diferente, parece ser que están escritas así con cierto propósito en particular. Por ejemplo, en uno nos dice muchos números, 7 parejas, 7 días, y otra vez a los 7 días, y se cerró el arca. Y en el otro parece ser que hay más, ¿cómo se llama? Intervención de Dios. O sea, parece que Dios es el que trajo a los animales y no Noé y sus hijos lo que los estuvieron metiendo durante 7 días. Es decir, hay una mayor intervención activa de Dios que en la otra narración. El chiste es este. Estas narraciones, si las escribieron diferentes personas, si las escribieron diferentes grupos, algunos a lo mejor eran judíos, otros a lo mejor no eran judíos, el chiste es que Dios permitió que se conservaran, porque quiere enseñarnos algo por medio de cada uno de estos pasajes, por medio de cada una de estas narraciones. Es decir, lo importante no es saber al final de cuentas si eran 7 animales impuros, más bien 7 animales puros y 7 animales impuros o no. Lo importante es saber que Dios dijo, metan animales al arca. ¿Me explicó? Y eso tiene una gran enseñanza para nosotros. El sermón de esta tarde o de esta noche tiene por título, ante el diluvio, métete en el arca. Ante el diluvio, métete en el arca. Y no porque esté lloviendo nada más aquí afuera, tiene que ver con esto, sino ante el diluvio de la vida, ante circunstancias difíciles que vienen a nuestro alrededor, ante problemas que hay hoy día en nuestra sociedad, en nuestra juventud, en nuestra escuela, en nuestra familia. Si hay un diluvio cercano, métete al arca y después averiguas. ¿Me explico? Vemos en primer lugar una primera enseñanza. En la primera narración dice que Dios le dijo a Noé que se metiera al arca y se estuvo ahí 7 días esperando. Y no llovía, y no llovía, y no llovía, y no llovía. ¿Me explicó? Yo creo para el tercer día ya estaba pensando, ¿qué? ¿Y si irá a llover? ¿No será que Dios nos engañó? Eso tiene una primera enseñanza para nosotros. Hazle caso a Dios aunque no tengas todavía las evidencias. Hazle caso a Dios aunque todavía no tengas las pruebas en tus manos. Muchas veces la falta de resultados inmediatos nos hace perder la fe. Es decir, Dios nos pide que hagamos algo o nosotros le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestras vidas. Y cuando Dios me pide algo y lo obedezco y no veo resultados, podemos tener la tentación de decir, pues no sirve de nada obedecer a Dios y regresarnos. Es decir, como parece que no hay un resultado inmediato, digo, no era Dios el que me estaba hablando o Dios estaba equivocado. Tal vez no lo digamos tan así, pero a veces la actitud que tomamos es esa, como si creyéramos que Dios estaba en un error. Hay que ser pacientes y creerle a Dios. Si Él pide que hagamos algo, le debemos obedecer a pesar de que parezca que es algo extraño, a pesar de que parezca que no está funcionando, debemos de continuar en Él. Muchas veces los seres humanos queremos resultados rápidos, inmediatos. Vivimos en la época del microondas, del WhatsApp, en donde inmediatamente podemos saber incluso si ya leyó el mensaje. Yo digo que el que inventó esa opción
en las computadoras tiene pacto con alguien para hacer maldad en el mundo. ¿Me explicó? Esa mugre cosita de saber si alguien ya vio el mensaje ha provocado más problemas que ninguna otra cosa en la humanidad, en las parejas, especialmente en los novios. ¿Me explicó? Pero es tan rápido estas cosas que a veces esperamos que Dios también lo haga así. Oramos al Señor y sentimos que nos dejó en visto. No entiendo todavía a la perfección a qué se refieren con eso los jóvenes, pero parece ser que es como que alguien me escuchó y me ignoró. Y a veces así nos portamos, como si creyéramos que a Dios no le importó nuestra necesidad, no le importó nuestro problema. Tenemos que reconocer, si no hay resultados inmediatos todavía, es posible que es porque Dios está preparando algo grande. Es posible que se trata de un diluvio de bendición o de salvarnos de un diluvio de problemas. Pero el caso es que si los resultados no son inmediatos, no es porque Dios no esté al pendiente de mí, no es porque Dios no esté trabajando en mí, es porque hay cosas que requieren cierto tiempo para completarse. Es porque a lo mejor estoy dando apenas pasitos que me están llevando a una meta muy grandiosa que todavía no puedo ver a la perfección, pero que Dios tiene prometida para mí. Así que confiemos en el Señor, creámosle, aunque no tengamos todavía las pruebas y las evidencias claras a nuestro alrededor. Una segunda enseñanza, en primer lugar, creámosle a Dios aunque no tengamos evidencias. En segundo lugar, busquemos compañía, aunque nos guste la soledad. Dicen por ahí que algunas personas, yo soy en particular así, que nos gusta la soledad. Yo cuando estoy triste o cuando estoy enojado, yo prefiero que me dejen solo. Yo a veces pienso, si alguien se me muriera en un funeral, creo que yo no iría al funeral. Porque no me gustaría así estar que tantas personas me dieran el pésame, me sentiría así como que poquito extraño. Dice mi esposa que tengo medio autismo de Asperger o algo así, entonces eso significa que tengo que hacer un gran esfuerzo para no ser autista. Gracias a Dios, Melanie por ahí va, entonces nos llevamos a la perfección, somos autistas juntos. Pero hay personas así que les gusta la soledad, que les agrada como que estar en momentos de soledad. Pero hay una cosa, Dios nos hizo para estar en comunidad. Dios nos hizo de tal manera que nos impactamos e impactamos unos a otros. Por eso, en las pruebas difíciles, vale la pena saber que pertenecemos a algo o a alguien que nos puede ayudar, que pertenecemos a una tribu, a una iglesia, que no estamos solos a la hora de enfrentar las cosas. Dice aquí que metiera 7 animales puros, más bien 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Esto nos trae una enseñanza. Cuando Dios quiere crear una comunidad, cuando Dios quiere crear un grupo de gente, ciertamente habrá algún negrito en el arroz, pero en su mayoría es para nuestra bendición. Muchas veces las personas que nos gusta estar en soledad, digo muchas veces porque creo que no es mi caso, pero a algunas personas les gusta estar en soledad porque han tenido malas experiencias, porque alguien les rompió el corazón, porque alguien les hizo daño. En ocasiones hay jóvenes o señoritas que como que no quieren encontrar novio, novia, esposo, esposa, como que tienen una aversión a esa clase de cosas, tienen relaciones muy superficiales porque en su experiencia familiar fue una experiencia desastrosa y le tienen pavor al asunto romántico. Cuando el Señor creó esta situación de podernos enamorar para bendecirnos, no para que suframos. Si en algún momento alguien me hizo sufrir, eso no significa que para eso me dio Dios las relaciones interpersonales. Así que, ante las circunstancias difíciles de la vida, busquemos compañía, busquemos pertenecer a la tribu que el Señor ha creado para sostenernos. Comencé diciendo esta cosa de los perros y de los humanos. Somos una tribu, si pensamos así en el tiempo de los cavernícolas, es una interacción perfecta. Los perros y los humanos podían cazar juntos. Ningún otro animal podría cazar al estilo de los humanos, de andar persiguiendo a la presa hasta cansarla y matarla. Y los perros tienen los lobos tienen una formación en sus manadas parecida a la de los humanos. Además, son suficientemente inteligentes para desarrollar relaciones de cariño parecidas a las de los seres humanos. Tienen cierto nivel de inteligencia que les permite incluso aprender trucos y ser entrenados. Hay animales que no se les puede entrenar.
Por ejemplo, dicen que los gatos, no es que dicen algunos que son muy inteligentes porque lo miran así uno con desdén. No, más bien es que su cerebro no está girando la ardilla y no te está entendiendo ni más. Por eso no pueden aprender trucos. Nadie puede entrenar a un gato porque no tienen esa capacidad intelectual. Los perros sí, se les puede entrenar porque tienen cierto nivel de intelectualidad. O sea, reconocen, pueden aprender estas cosas. Dios los creó para que pertenecieran a nuestra tribu y en la antigüedad nos hicieran más aptos para la vida. Por eso incluso el día de hoy se desarrollan lazos de amistad entre humanos y perros muy fuertes. ¿Han oído de las historias esas? De que un humano se fue a la guerra y nunca regresó, pero su perro se quedó ahí en la estación del tren esperando a su amo por años y años. Hay películas y cosas así de eso. Y es verdad. Es lo mismo con los seres humanos, incluso más con los seres humanos. Dios nos dio esta capacidad de integrarnos porque sabía que vamos a necesitarnos el uno al otro en ciertos momentos, que va a haber circunstancias que no podremos enfrentar solos. Y por eso creó una iglesia, una tribu de personas, y nos capacita en esta iglesia, y nos quiere dentro de esta iglesia, para que los diluvios de la vida jamás nos agarren en soledad, siempre tengamos una fortaleza que nos permite salir adelante. Así que no enfrentemos el diluvio solos, enfrentémoslo en comunidad. Una tercera enseñanza que encontramos aquí, vamos a partir del versículo 11. Dice, cuando Noé tenía 600 años, dice también en el versículo, ¿dónde es donde dice su edad? En el otro, versículo 6, tenía Noé 600 años de edad. ¿Alguien aquí tiene 600 años? No, la abuela no está. No, ya pasó esa edad, ¿no? La abuela. Almazán se tapa la cara nomás. Oiga usted, 600 años y Dios le anda pidiendo estas cosas. ¿Me explicó? Esto tiene una enseñanza para nosotros. Nunca es tarde para salir victorioso. Nunca es tarde para salir victorioso. A veces creemos que ya vivimos nuestra vida tantos años de tal manera que no puedo aprender nada nuevo. Sí se puede aprender algo nuevo. El refrán ese de chango viejo no aprende maroma nueva es cierto. Los changos viejos no aprenden maromas nuevas, pero nosotros no somos changos, somos humanos. Sí podremos aprender cosas nuevas, sí podemos cambiar, sí podemos aún en el ocaso de la vida reconocer que algo que hicimos puede hacerse mejor y que el Señor nos puede enseñar. Y más aún en el ocaso de la vida se pueden encontrar victorias tremendas que a lo mejor no hemos podido lograr durante muchos años, pero que el Señor quiere para nosotros en este momento. Nunca es tarde para salir victorioso con el Señor. Siempre podemos volver a comenzar, siempre podemos volverlo a intentar. Yo le hago de burla a mi hermano, cuando él tiene ahorita 27 años, ¿verdad? ¿26? 26 años, cuando él tenía 26 años yo ya estaba casado. Ahí nomás digo. A veces nos pasa esto, si nos comparamos con alguien, no hombre, cuando tenía tal edad, él ya había hecho no sé qué, llega el papá con su hijo y le dice, mijo, cuando Mozart tenía 10 años, ya había compuesto no sé cuántas sinfonías, y el hijo le dice, pues cuando George Washington tenía tu edad, ya había liberado a los Estados Unidos. ¿Me explico? O sea, si nos comparamos así con otras personas, puede que vayamos perdiendo y puede que digamos, no, ya es demasiado tarde para mí. No, ya no lo podré lograr. Ciertamente, si yo ahorita quiero empezar una carrera futbolística, ya estoy más para allá que para acá, ya no podría. Pero nunca es tarde para obtener las victorias que Dios sí tiene para mí, para lograr grandes hazañas que el Señor me tiene guardadas. Podemos intentar y podemos siempre emprender nuevas cosas que el Señor tiene para mí. Siempre hay una nueva misión, una nueva meta, un nuevo sueño que el Señor quiere darme y que podemos alcanzar. Una enseñanza más que encontramos en este pasaje. Déjame les leo a partir del versículo 11, dice, 12, 40 días y 40 noches llovió en la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Los nombres de estos jóvenes, Sem, Cam y Jafet. Sem significa prieto, Cam significa negro y Jafet significa güero. O sea, son palabras para designar a unas personas así. Uno le salió negrito, uno güero y uno entre azul y medias noches, y así les puso.
Si fuera mexicano, así se habrían llamado, el prieto, el más prieto y el no tan prieto, o algo así. Y luego nos dice que entraron los animales también. Esto para mí es una cosa extraordinaria. Me pongo a pensar, o sea, Dios con toda su capacidad creativa podría haber inventado especies totalmente nuevas, extraordinarias, diferentes a las que ya tenía. Pero no, dijo, estos me gustaron, estos son los que quiero y con estos voy a continuar. Es decir, su plan siguió en pie. No fue el plan B, el diluvio, seguía siendo el plan A, crear a la humanidad y salvarles y morir por ellos, en la forma de Jesucristo, es decir, por nosotros. La maldad humana no cambió ese plan. Esto nos enseña algo. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, que incluye plenitud, incluye bendición. Y no importa cuánto hagamos nosotros para enfrentarnos a Él, no importa cuánto hagamos para luchar contra su plan, para pecar, para alejarnos de ese plan, no lo podemos destruir. ¿Me explico? Él sigue queriendo bondad para nuestra vida. Él sigue queriendo que haya bendición en nuestra vida. Si nos alejamos de Él, no la experimentaremos, pero Él sigue queriendo lo mejor para nosotros. Nos lo ofrece y nos lo quiere dar. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. No importa cuán malvados hayamos sido y no importa cuán perversa sea la humanidad en general, Él sigue ofreciendo su bondad, sigue ofreciendo su bendición. No ha cambiado de estrategia. Sigue con la misma estrategia de querer bendecirnos, de querer tener una relación personal con nosotros, a pesar de lo mucho que algunos se esfuerzan por ir en su contra. Un hermano de aquí de la iglesia, el hermano Carlos Patiño, el otro día me presumió que vio una película, porque a él y a mí nos gusta un director de cine en particular, que es muy chistoso, y me dijo, vi esta película, que tiene un diálogo tremendo. La historia la escribió un católico criticando al catolicismo, pero con una teología muy sana. Son unos ángeles que expulsaron del cielo, pero no se fueron al infierno, sino a lo segundo peor, que es Nueva Jersey, según esta película. Y entonces quieren volver a entrar al cielo y uno de ellos se empieza a enojar con Dios y dice una cosa así: es que los seres humanos la tienen muy fácil. O sea, el que hizo la película está queriendo decirnos algo a los seres humanos por medio de este diálogo. Dice, Dios los ama, los hizo la corona de la creación, les dio este planeta precioso y ellos se la pasan destruyéndolo, maltratando a los animales, maltratando el planeta, destruyendo sus recursos. Dios les muestra su gracia y les manda profetas y les manda incluso ángeles para que les den mensaje. Y ellos lo ignoran, lo desobedecen. Dios viene en persona, su Hijo, a la tierra para mostrar su amor y ellos lo matan. Y todavía hay algunos que tratan de probar que no existió Jesucristo, dice este ángel. Y aún así, Dios los perdona y aún así Dios los ama. Al final de cuentas el ángel se convierte otra vez, pero nos da esta enseñanza tremenda. Es cierto, los seres humanos constantemente estamos yendo en contra del plan de Dios. Estamos queriendo acabar con sus planes, pero no podemos. Su amor por la humanidad es más grande. Por eso salvó a por eso salvó a Noé y a su familia. Era una manera de decirles, el que se hayan portado mal no me hace dejar de amarlos, me hace disciplinarlos. ¿Por qué mató Dios a todas esas personas? Porque no quería que se pervirtiera tanto la sociedad a tal grado que ya no se pudiera organizar nada. ¿Me explico? Es decir, íbamos a llegar a un nivel en donde la violencia iba a ser tan grave que después de un rato no iba a haber humanos. Mejor Dios se encargó de acabar con casi todos y dejar a unos cuantos, dejando en claro esta enseñanza: llévensela tranquilo conmigo, llévensela calmados y ahí nos vamos calmados. Es decir, les ayudó a Noé y a su familia a establecer una sociedad más ordenada, no tan violenta y no tan autodestructiva. Sí es violenta y sí es autodestructiva, pero no tanto. Pero más que eso, les ayudó a Noé y a su familia a sentar este precedente. Los quiero y quiero que vivan bien. Por eso le dijo a Noé, tú eres el más justo de tu generación. Es decir,
tú eres un ejemplo para formar algo nuevo, una nueva sociedad. Contigo voy a continuar este plan que quiero tener. Y sigue el plan hasta la fecha. Continúa. No ha cambiado el plan. Así que entendamos esto. Nuestra maldad no puede hacer nada para evitar que el amor de Dios actúe en nuestra vida. Lo único que puede hacer es que no lo experimentemos, pero el amor de Dios sigue tratando de derramarse en nosotros, sigue lloviendo su bendición, nomás que nosotros ni cuenta nos damos y por eso no la disfrutamos. Lo único que hay que hacer es darnos cuenta y disfrutar de esta bendición. Una enseñanza más que tiene este pasaje. Continúo leyendo, versículo 17. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Y aquí es donde comienza esta cosa más específica. Nos dice hasta que subió 7 metros sobre el nivel del mar. Y este punto es muy importante. Nos enseña una cosa. El plan de Dios para mi vida es perfecto y específico. Es decir, Él tiene una misión bien clara para nosotros. Lo único que nos hace falta hacer es querer cumplir este plan. Nos ha capacitado y nos ha diseñado de determinadas formas. Nos ha dado gusto, incluso nos ha permitido tener ciertas experiencias. Y todo esto se lo podemos entregar a Él, para que Él haga algo bueno con esto. No significa que Dios nos manda malas experiencias y que Dios nos manda dolores y nos manda cosas malas porque dice, a este le voy a hacer sufrir para ya después que haya sufrido que tenga una visión del mundo. No. El sufrimiento viene porque el mundo en el que estamos es pecador y se la pasa constantemente atacándonos y está tratando de destruirnos este mundo corrupto. Pero este mundo corrupto no puede destruir el plan de Dios. Así que Dios puede trascender esa maldad, puede trascender ese dolor y hacer algo en nuestras vidas. Lo único que hace falta es que le entreguemos ese dolor, le entreguemos nuestra vida, le entreguemos nuestras experiencias, le entreguemos lo que somos para que Él pueda hacer algo grandioso con ese plan. Dios tiene planes para nosotros. Dios ya ha calculado el costo de lo que va a hacer en nuestra vida. Ya tiene bien establecido cuánto va a invertir en nosotros. Ya sabe cuánto puede invertir y cuánto debe invertir en nosotros. Lo único que espera es que le demos el sí. Que le digamos, sí Señor, le entro. Por eso hay que desear ese plan. Me encanta a mí la historia del diluvio. Les he dicho ya varias veces que he estudiado mucho al respecto. Nomás como nota científica, por si les preguntan después. Todas las evidencias que hay de la supuesta Pangea, del supercontinente ese en donde vivían todos los dinosaurios, se explican con el diluvio. ¿Qué evidencias hay? Número 1, que las costas emplancan. Sudáfrica y ¿cómo se llama? América del Sur y podrían ahí emplancar. Y Oceanía emplanca con Madagascar acá y Borneo aquí así. Y uno las arma todas y ¡ay mira! Se arman como si fueran de Lego. La cosa es esta, los continentes no comienzan en la costa, comienzan muchos kilómetros dentro del mar. Y ahí ya están emplancados, ¿me explico? Es decir, las plataformas continentales ya están armadas, no tiene que moverse, o sea, ni que África y América del Sur estuvieran flotando sobre el mar, están conectadas con la tierra que está en el fondo del mar, que las conecta una con la otra, ¿me explico? Así que esa evidencia es basura. Otra evidencia de que hubo un gran continente es que hay fósiles de animales iguales en diferentes regiones. Por ejemplo, hay dinosaurios que hay en América del Norte, en el sur de África y en la India, y es el mismo fósil parecido y no sé qué. Pues un diluvio lo explica, ¿no? Se murieron y estuvieron ahí flotando los cuerpos hasta que encalló en cierto lugar y pues se esparcieron por todos lados. Hay fósiles marinos en lugares que están muy lejos del mar. ¿Cómo fue eso? Pues todo estuvo debajo de la tierra por un tiempo. ¿Me explicó? Debajo del agua, más bien. El caso es los fósiles se forman de la siguiente manera. No hay otra forma en que se forme un fósil. Los fósiles se forman cuando un animal se muere y poco después de que murió, es decir, días o horas, es cubierto por agua y tierra, que hace como un molde parecido al cemento. Y lo que queda en ese molde es la materia orgánica dura, escamas, pelo, cuernos, huesos. ¿Me explico? Plumas, cosas así. La carne no se podía conservar de esa forma. Por eso hay fósiles que se les pueden ver las plumas a las aves o que se le nota el pelo a algunos animales, porque algunos quedaban así, otros no.
Luego todo ese hueso y todo eso se va descomponiendo y se va descomponiendo hasta que se convierte en una especie de petróleo y queda duro, y por eso los fósiles que vemos en los museos son negros, porque no es hueso, es más bien algo parecido al petróleo. De hecho, el petróleo es dinosaurios fosilizados que quedaron suavecitos. O sea, nuestros coches andan con dinosaurios. Le echa usted 40 pesos de dinosaurio y con eso anda su coche. Ahora, no se puede formar un fósil si el animal se muere y los huesos quedan ahí por semanas y semanas y se descompone y llegan los bichos y se lo comen. Así no se hace el fósil. Tiene que quedar cubierto muy rápidamente por agua y tierra para que se haga esa especie de molde. O sea, tiene que haber una inundación. Hay yacimientos de fósiles gigantescos donde hay tiranosaurios, donde hay triceratops, que son animales que vivieron en el mismo periodo, y hay así montones, unas tribus que se llamaban musasaurios, que dicen que eran como los ñus, es decir, andaban en manadas enormes de miles posiblemente de animales, y hay miles de huesos de musasaurios en un mismo lugar. El de la película de Jurassic Park en la 1, que van corriendo y de pronto llegan unos así tipo avestruces que van corriendo, el Gallimimus. Hay yacimientos de miles de Gallimimus que ni se distingue cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. Ahora, ¿cómo fue para que toda esa manada se muriera junta? Pues le cayó el diluvio y un montón de agua lo cubrió con un montón de tierra y en cuestión de segundos se hizo ese yacimiento. Es decir, esos fósiles nos hablan de que en algún momento hubo inundaciones gigantescas en el mundo. Prueba del diluvio. Pero al final de cuentas, la última prueba de la supuesta Pangea que se demuestra con el asunto del diluvio es estas, ¿cómo se llaman? Grietas continentales. Dice la Biblia que se abrió el grande abismo y que salieron aguas de debajo de la tierra y salieron aguas de arriba de los cielos. Quedan ahí las grietas continentales de ese grande abismo. Es decir, pareciera que encajan a la perfección. A lo que voy es a esto. La palabra de Dios lo que nos enseña es verdad y debemos de creerle a nuestro Señor. Hay cristianos el día de hoy pensando que a lo mejor el diluvio es un mito. Ya les dije yo la vez pasada, si uno es evolucionista, debe absolutamente creer que hubo algo así como el diluvio que acabó con toda la humanidad de tajo, porque los Homo sapiens surgieron en el año 70,000 y la civilización comenzó a surgir por ahí del año 10,000. O sea, 60,000 años a 70,000 años en que hay Homo sapiens y no hacen ni una jarrita de tlaquepaque. Me explico, o sea, hágame usted el favor, en 10,000 años pasamos de cavernícolas a tener internet y en 70,000 años pasamos de cavernícolas a cavernícolas más peludos. Me explico, o sea, como que no checa. Así que uno tiene que creer, hubo un diluvio que acabó con las civilizaciones y comenzamos otra vez. Si uno es evolucionista, pero no hace falta hacerlo. Esto nos enseña algo, hermanos. La palabra de Dios tiene verdad para nosotros y ante el diluvio no hay mejor arca que nuestro Señor. Ante el diluvio, el arca de Dios es el plan de Dios para nuestra vida. Es su palabra, es su iglesia. Somos los hermanos que estamos aquí. Representamos al arca. En un sentido específico, el arca representa a Jesucristo, el que nos salva de la perdición. Es una forma más en que el Génesis nos habla de Jesús. Es decir, esta arca hecha de madera nos recuerda al madero en el que murió nuestro Señor Jesucristo y nos salva. Pero ante las adversidades del día de hoy, Dios nos provee de un arca para nuestras vidas en su palabra. Nos provee de principios, de enseñanzas, de consejos que ante las lluvias, ante las tormentas de la vida podemos aplicar y podemos aprender. Dios nos provee de un grupo de personas, una familia, criaturas vivientes, por no decir animales, que nos apoyamos, que nos protegemos. ¿Usted se imagina a los leones y las gacelas entrando juntos al arca sin atacarse? La leona, ya te vi checando las caderas de esa gacela, porque pues tenía hambre, ¿no? Dicen los que saben, los que han estudiado de esto, que los animales hibernan cuando es necesario. Hay animales que no hibernan de manera natural, pero si se mudan a un lugar en donde se hace necesario hibernar, lo hacen. Por ejemplo, las ardillas del Amazonas hibernan en verano. O sea, cuando hace más calor, les gasta más energía la ardilla en comerse una nuez que la que va a ganar comiéndose la nuez, así que mejor se duerme. Así que los animales tienen esta capacidad de hibernar, no porque sea la tradición, sino porque pueden hacerlo cuando es necesario. En el arca pudieron hibernar.
¿Me explico decir? Se quedaron dormiditos. ¿Y cuál peligro? El caso es este: animales que normalmente hubieran sido enemigos, tigres, leones, jaguares, velociraptor, y animales que se hubieran comido, cebras, gacelas, chivas, y no se los comieron. ¿Por qué? Porque Dios los estaba cuidando y protegiendo, porque Dios tenía una tribu que formar ahí para mantenerles con vida. En la iglesia habemos chivas y americanistas. Tenemos un hermano chileno en la iglesia. Yo el lunes andaba buscando su teléfono para hablarle. ¿Dónde está Jaime? Porque así es la iglesia de Cristo, personas diferentes que Dios unió y nos permite sobreponernos juntos a la adversidad y tener misiones extraordinarias. Y finalmente, el arca de Dios es su palabra, es su iglesia, y es la bendición del Espíritu, de su poder, que quiere hacer algo en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es decirle que sí. Es su plan para nuestra vida, que lo único que tenemos que hacer es darle el sí y comenzar a vivir su plan en nosotros. Vamos entonces a orar, hermanos, y vamos a tomar esta decisión de, ante el diluvio, entrar en el arca, es decir, disfrutar de esta salvación que el Señor nos da. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición de encontrar en tu palabra enseñanzas para nosotros, Señor. Gracias porque tú has conservado tu palabra, mi Dios, y porque tú has permitido que ésta llegue hasta nosotros, Señor, porque tienes enseñanzas tremendas para nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Señor, por habernos salvado con aquella arca de madera, pero también, Señor, porque sabemos que tú puedes salvarnos el día de hoy, bendito Dios. Sigan orando, mis hermanos, y si alguien quiere decirle al Señor: Señor, yo tengo un diluvio en este momento, o tengo temor de que haya tormentas en el mundo en el que estamos, déjame entrar en tu arca, Señor. Muéstrame el camino, guíame, muéstrame tu voluntad y déjame seguirla. Permíteme, bendíceme a través de estos hermanos a mi alrededor. Bendíceme a través de todas estas cosas que quieres hacer por mí, Señor. Guíame, bendito Dios. Si alguien quiere decirle esto al Señor en esta hora, le invito a que levante su mano ahí en su lugar y me permita orar por usted. Dios les bendiga. Hermanos, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sigamos orando, Dios te bendiga, pequeña. Sigamos orando y digámosle esto al Señor: bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu poder y tu gracia están siempre con nosotros, Señor. Pero mi Dios, necesitamos, Señor, que nos salves en este momento, mi Dios, que nos muestres tu protección, que nos muestres que tu cuidado está alrededor de nosotros, Señor. Que a pesar de que no veamos claro, mi Dios, tú vas a darnos la victoria, Padre Santo. Guíanos, Señor, sálvanos. Permítenos integrarnos fielmente a tu iglesia, Señor. Permítenos seguir fielmente tu voluntad. Y permítenos, Señor, poder experimentar esta victoria que tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.